Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción en Paraguay. Y el tema que quiero predicarles en este día es pasión por las almas, basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a orar primeramente a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos tantas gracias por este precioso día que tú nos das de vida. Gracias, Señor, por abrir tu palabra. Gracias por encontrarnos nuevamente con ella, que es de tanta bendición para nuestra alma. Rogamos, Señor, por todos aquellos que todavía no te conocen, que hoy pueda ser el día aceptable, hoy pueda ser el día de salvación, que ellos puedan venir al encuentro con su Salvador. Y también rogamos por todos tus hijos, Señor, para que podamos entender y comprender tu voluntad, tu deseo, tu ardiente pasión, Señor, que no se acaba hasta el fin de los días, que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Seguimos rogando, Señor, por aquellos que están sufriendo, ya sea en sus hogares o en los hospitales o en algún lugar, Señor, que tú estés con ellos, que tu palabra pueda llegar hasta ellos y ellos puedan conocer al Salvador de sus almas antes de partir de esta vida. Señor, quedamos expectantes por todo lo que tú has de estar hablándonos a través de tu Espíritu en nuestro corazón, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20, y dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato del Señor Jesucristo se lo conoce como la Gran Comisión. Y desde el Génesis, podríamos decir, hasta el último libro de las Escrituras, el Apocalipsis, Dios descubre allí su corazón, su propósito, no solo como el gran creador, sino también como ese gran Salvador. Este deseo ardiente, esta pasión que Él tiene como Salvador, también se engendra en cada uno de sus hijos en el mismo día, en el mismo momento en que el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento en todos aquellos que hemos creído en Cristo. La conversión no solo es acompañada por un gran deseo de que otros también lleguen a la misma salvación que la nuestra, no solo que los familiares sean salvos, sino también hacia todas las personas que Dios pone en nuestro camino. Y esto es una prioridad y una necesidad en los hijos de Dios, de predicar a Cristo, y como decía el apóstol Pablo, y a Cristo crucificado. Pero a pesar de todo esto, comparativamente, son pocos los hijos de Dios que viven hasta el final de sus días el inigualable gozo de ser instrumento de Dios para la salvación de otros. Entonces, el propósito en este día y de este sermón es que nuestro Señor pueda ayudarnos a cada uno de sus hijos a concretar esta pasión por salvar a las almas, ver a las almas como el Señor las ve. Allá en Mateo capítulo 9, 36 nos dice allí el Señor: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver a las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Miremos el primer punto entonces a desarrollar: la pasión del Señor Jesucristo por salvar las almas. Sabemos que el deseo, el anhelo ardiente de nuestro Salvador Jesucristo es que las almas sean salvas. En Juan 3:17 dice allí la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Los hechos que mostraron esta pasión en la vida del Señor Jesucristo: el Señor dejó los cielos y su gloria para venir a esta tierra y comenzar a experimentar en carne propia
los terribles resultados que ha ocasionado el pecado en los seres humanos. Él se despojó de sus atributos divinos para tomar la naturaleza humana con todas sus limitaciones. Imagínense, el creador del cielo y de la tierra se hizo hombre. Dice allí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y también allá en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su pasión, el Señor Jesucristo, por salvar a las almas, soportó el rechazo, el desprecio, la persecución, el odio, hasta la misma muerte. Él tomó forma humana y aún se fue hasta la misma cruz. Qué ardiente deseo de salvar a las almas, aquellos que lo persiguieron y lo odiaron, como fueron los fariseos, los saduceos, los escribas, todos aquellos religiosos, aunque aquellos aún gentiles como Herodes y Pilato, todos aquellos que fueron su propia creación, lo despreciaron. Pero dice allí en Juan 1, 10 y 11, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué amor! Aún aquellos que lo rechazaban. Pero aún esta pasión le llevó a capacitar a sus discípulos para la gran misión de salvar a los hombres. En Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Él mismo vino para servir y dar su vida para salvar, pues era su propósito, su prioridad. Fíjense en este pasaje tan importante y clave para entender la misión del Señor Jesucristo. Allá en Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos recordamos algunos pasajes en los Evangelios, cómo el Señor demuestra esa gran pasión por salvar a las almas, ese gran amor que Él tiene hacia los seres humanos. Por ejemplo, allá en Juan capítulo 5 vemos al paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que estuvo imposibilitado de caminar por 38 años, y allí el Señor se le acercó a este hombre y lo sanó completamente, diciéndole primero lo que más necesitaba su alma: tus pecados te son perdonados. Pero también aquella pecadora que vemos en Lucas capítulo 7, cuando irrumpió en la casa de Simón el fariseo, quien le había invitado al Señor Jesucristo a comer. Y allí en Lucas 7:38 dice, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y el versículo 48 dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. O aquella mujer adúltera de Juan capítulo 8, cuando estaban a punto de apedrearla, y dice allí en Juan 8, versículos 10 y 11, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este es el corazón apasionado de nuestro Señor para salvar a las almas. Miremos también a la mujer samaritana, que por ella y por tantos samaritanos dice la palabra del Señor que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque allí también habían almas a quien salvar. ¡Qué amor la de nuestro Señor! ¡Qué pasión por las almas, por ganar a las almas, por salvarlas! O también aquel cobrador de impuestos, aquel estafador que había engañado a tantos y por años.
Y allí este hombre, en Lucas capítulo 19, llamado Zaqueo, nos dice allí el Señor cuando lo ve allí en ese árbol de sicómoro: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. O aquella escena tan dramática, tan conmovedora, de ese hombre leproso, cubierto de llagas, allí infestado todo su cuerpo, que vino ante el Señor Jesucristo, hincado de rodillas, rogándole: si quieres puedes sanarme. Y allí el Señor, en Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41, dice: hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. El Señor quiere salvar, el Señor quiere perdonar a las almas. O aquel malhechor en la cruz del Calvario, aquel ladrón que pasó a la eternidad junto con el Señor Jesucristo, allí en el último momento de su vida en esta tierra, Él expresó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no me abandones, no me dejes, creo en ti, Señor, perdona mis pecados. Oh, nuestro Salvador, qué pasión tiene por las almas. Salvar no solo fue su pasión, sino su prioridad. Fue el deseo de su corazón, salvar a las almas. En Juan 4:34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El libro de Hebreos nos dice en Hebreos 12:2: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La salvación de las almas era el gozo de nuestro Señor. El Señor vino a esta tierra con este propósito de llevar a muchos a la eternidad con Él. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mi querido amigo, Él vino a buscarnos, Él vino a salvarnos, porque nosotros estamos perdidos. Los seres humanos, todos sin excepción alguna, estamos perdidos. Este debiera ser el deseo de cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. El día que nacimos de nuevo, como dijimos al principio, en el día que Dios obró en nuestra conversión, no solo dándome ese nuevo nacimiento, fue acompañado de ese vivo deseo, de esta pasión por las almas. Este vivo deseo lo tuve ciertamente al principio y lo sigo teniendo, ¿no es cierto?, para que otros puedan venir al encuentro de nuestro Señor. Allí, ni bien creí en el Señor Jesucristo, inmediatamente empecé a hablarle a mis padres, a mi padre Daniel y a mi mamá Francisca, para que ellos sean salvos. Y gracias a Dios, ellos también creyeron y ahora están en la presencia del Señor. Y también para que mis hermanos sean salvos, María, Tomás y Mali. Y gracias a Dios, también todos ellos son salvos. Y ahora mi hermano Tomás ya está en la presencia del Señor. Y aún para que mis tíos, mis primos puedan ser salvos, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, puedan venir al encuentro con Dios, mis vecinos. Debemos continuar y continuar teniendo esa misma pasión por salvar a las almas hasta que nuestro Señor venga a buscarnos, o que sea el último día en nuestra vida aquí en esta tierra. Señor, que podamos tener siempre ese vivo deseo, esa pasión por las almas. Si vamos a vivir una de las experiencias más sublimes en esta tierra, siendo padres y madres de hijos espirituales, entonces aquí tenemos las lecciones que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, por lo que fue su vida y actuación son las más efectivas que podemos encontrar. Podemos hoy en forma perfecta seguir en pos de Él, como vivieron sus discípulos, por los relatos que tenemos en los 4 evangelios, y nos hará en la misma forma pescadores de hombres, salvando a muchos como ellos lo hicieron. Oh Señor, que podamos tener esta pasión viva, este ardor por salvar a las almas. ¿Tienes tú esta pasión, mi querido hermano, en la fe?
para que allí tus seres queridos vengan al encuentro de la verdad. Sigue orando, sigue clamando a nuestro Señor y síguele hablando de Cristo y Cristo crucificado. Dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oh, cuánto era el deseo del apóstol Pablo que sus parientes cercanos, sus compoblanos, puedan ser salvos. Aún él decía, si esto fuese posible, él mismo ser anatema con tal de que ellos sean salvos. ¿Es así el deseo de tu corazón? ¿Tienes este mismo anhelo? ¿Se ha ido apagando tal vez esta pasión por las almas en tu vida? Quiera el Señor que por medio de todo lo que estamos viviendo en este día, por medio de esta pandemia, por esta ola de muertes que ha habido y que sigue habiendo en todo el mundo, pueda movernos, pueda darnos un deseo ardiente para que otros puedan venir al encuentro de la verdad con el Señor Jesucristo, que avive ese deseo en mí de predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de salvación que necesitan todos los hombres antes de partir de esta vida. El segundo punto que queremos ver es la pasión por salvar a las almas en el comienzo de las iglesias cristianas. A los apóstoles se les advirtieron que no tuvieran tal pasión por ganar las almas, que se callaran y que guarden sus creencias para sí mismos. Los censuraron y los encarcelaron por tratar de ganar almas, trataron de impedir de que ellos siguiesen predicando y predicando el Evangelio. Fíjense allí en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 4, dice, hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Qué pasión que ponían estos creyentes al principio. Fueron arrestados por hablar de su fe y por traer a otros a Cristo. No había forma de hacerlos callar, advirtiéndoles, amenazándoles, poniéndolos en la cárcel, usando toda forma posible para hacerlos retroceder. Pero ellos, ¿qué hacían? Seguían y seguían predicando a Cristo y Cristo crucificado. Y en Hechos 5:18 dice, les echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Luego, cuando los oficiales los sacaron de allí, dijeron a los apóstoles en Hechos 5:28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¡Qué pasión, que podamos también nosotros predicar de esa forma, de llenar con el Evangelio este mundo! Ellos le contestaron a estos judíos que lo amenazaron. Dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué gran pasión por ganar las almas! No había nada que pudiese detenerlos, nadie podía hacerlos retroceder de esa pasión. Así era la iglesia en sus comienzos, esta era la pasión de los primeros cristianos. Qué bueno sería que esta misma pasión que vemos aquí en estos hermanos en el principio, la tuviesen nuestros hermanos también en nuestras iglesias. A pesar de todo lo que estamos viviendo, no dejes de predicar y de anunciar de tu Salvador. Pablo le decía a los hermanos allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Debemos dar el Evangelio con buena voluntad y en forma gratuita, ¿no es cierto? En 1 Corintios 9, versículos 17 y 18 dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré,
pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Se puede predicar el Evangelio sin ninguna pasión, solo por compromiso, como dice aquí el apóstol Pablo, de mala voluntad. Dios nos libre, ¿no es cierto?, de predicar de esta forma, de una forma fría, apática, tibia, o que aún es peor, ¿no es cierto?, por ganancia deshonesta, como este mundo ciertamente y Satanás y nuestra propia carne trata de una y otra forma que no llevemos adelante esta gran comisión, este mandato de nuestro Señor, y aun que lo hagamos con pasión. Miremos el tercer punto, la poca pasión por salvar a las almas que vemos en el cristianismo actual. Hoy vemos que la gran mayoría de los evangélicos modernos han abandonado casi totalmente el ganar a las almas. Hoy observamos un cristianismo tan acomodado al mundo, sin ninguna pasión, tibio, y hasta podríamos decir muchas iglesias que están muertas. Los nuevos evangélicos han abandonado gradualmente las doctrinas fundamentales de las Escrituras y han recurrido a otros métodos o artificios que solo apelan a las emociones, no para ganar a las almas, sino para entretenerlas, para engañarlas, dándoles allí una falsa seguridad, pues no tienen fundamento bíblico. Muchos evangélicos están diciendo que no podemos hablar hoy en día de la sangre del Señor Jesucristo, no podemos hablar de la cruz, no podemos hablar ni siquiera del pecado, no podemos hablar del arrepentimiento porque no lo entienden, no podemos hablar del infierno porque esto les asusta. Pero sin embargo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, vemos que Él los habló de la condenación eterna, del juicio eterno, del infierno. También muchos nuevos evangélicos llaman hermanos a quienes no lo son, para no ofenderlos. Evangélicos modernos han abandonado totalmente el ganar a las almas. ¿Es que Dios ha quitado de su palabra que debemos ganar a las almas? No. ¿Cuándo ha cambiado eso? En el pasaje clave del libro de Romanos, allí nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No te avergüences, mi hermano, de entregar esto que es el poder de Dios. Dios, a través del Evangelio, salva a las almas, que es poder de Dios. Los ángeles dijeron a los pastores cuando nuestro Salvador vino a este mundo en forma humana, en Lucas capítulo 2, versículo 10, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Las buenas nuevas de Jesús son que el Señor Jesucristo vino a este mundo de pecado, asentado en tinieblas, a gusto con el pecado, vino a salvar a los hombres de la condenación eterna. Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar la pena del pecado del hombre, pero Él resucitó al tercer día. Pero Cristo, dice las Escrituras, resucitó de la tumba triunfante, corporalmente, y ascendió a la diestra de Dios Padre. Hoy puedes ser salvo. Hoy puedes venir al Señor Jesucristo de una vez y para siempre, tener esta salvación eterna, tener la vida eterna, estar seguro de que algún día cuando mueras vas a estar en la presencia del Señor, y aún estar seguro en vida de que eres salvo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cuando obedecemos la gran comisión, llevando el Evangelio, podemos pensar, tal vez nadie oirá, o nadie será convertido, nadie vendrá a Jesús. Sabemos que este mundo rechaza la verdad, rechaza la luz. Tenemos algunas parábolas que nos enseñan esto. Por ejemplo,
esa parábola de un gran banquete que nos enseña el Señor allí en Lucas capítulo 14, versículos 16 al 24, nos dice que el siervo que fue a llamar a los invitados y dice que todos a una comenzaron a excusarse. Y este es el mismo día de hoy también, mucha gente se excusa. No quieren ser salvas, no quieren venir al Señor, no quieren dejar sus pecados. Ellos, dice, fueron poniendo allí sus excusas, o sea, sus mentiras, para no venir al Señor. Pero Lucas capítulo 14, versículo 21 al 23 dice: entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Versículo 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Qué hermosa expresión es esta: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Haz todo lo que pueda, en lo que dependa de ti, para que entren, para que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay mucho lugar en la casa de Dios. Dios quiere que muchos sean salvos y vengan al conocimiento de esa verdad en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y porque toda la potestad es de Cristo, podemos estar seguros entonces, mi querido hermano en la fe, de que nuestro Evangelio será exitoso. El Evangelio es poder de Dios. Desde el primer paso que uno da allí para acercarme con el mensaje del Evangelio a una persona que no cree, hasta nuestro discipulado espiritual que tenemos con Él, hasta que esta persona viene al encuentro con el Señor, Dios nos dirige, Dios nos asiste, Dios nos alienta. El Dios de toda gracia está en nuestro equipo. Gracias a Dios, Él no está trabajando de espaldas a nosotros. El poder de convertir a las almas perdidas no está en nosotros, mi querido hermano, viene de Cristo. Lo único que tú tienes que dar es testimonio de tu fe, y Él es quien da el poder a tu testificar, a nuestra predicación, a nuestras oraciones. Como toda potestad le pertenece a Él, no puede haber fracaso. Cuando obedecemos la gran comisión, cuando uno está entregando el mensaje del Evangelio, hay un obrar de Dios, se mueve todo el obrar de Dios. Mira la pasión que ponía el apóstol Pablo para salvar a las almas. En 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. O en 1 Corintios 9:19 dice el apóstol allí: me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. O el versículo 22: a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Que podamos seguir anunciando con pasión el mensaje de salvación a las almas perdidas. Miremos el cuarto punto: la pasión por las almas siguiendo el plan perfecto de Dios. Estas palabras que Jesús mandó, que hemos leído aquí en Mateo capítulo 28, los versos 18 al 20, son de las más trascendentales en la Biblia. Todo cristiano, todo predicador, toda iglesia debe seguir este plan perfecto de nuestro Señor. Y las tres partes de la gran comisión son: primeramente, Cristo dijo que hiciéramos discípulos. Allí en la primera parte de Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos, dice. Esto excluye del todo el ganar almas en forma superficialmente, ¿no es cierto? La gente tiene que entender el Evangelio y venir a Jesucristo. No se apresure entonces, mi hermano, a que esta persona haga una oración apresurada allí creyendo en el Señor Jesucristo. El estilo de lo que se llama el decisionismo no produce a menudo conversiones verdaderas.
genuinas. Debemos tomar tiempo con cada persona, discipulándolo a cada uno, para que ellos puedan entender claramente el mensaje de salvación. Nosotros debemos enfocarnos en contacto, no en conversiones. La pregunta a veces, ¿a cuántas personas has guiado a Cristo? Está mal. Ella imparte un pesado sentimiento de culpa. Nos sentimos culpables de no evangelizar. Cuando evangelizamos no contamos la cantidad de personas ni la medida de nuestra habilidad o nuestra obediencia en evangelizar. Nuestra responsabilidad es hacer contacto, no conversiones. Nosotros no convertimos a nadie. Otra vez volvamos a los primeros discípulos que el Señor llamó. Después que los llamó y les dijo allí que os haría pescadores de hombres. ¿Cuántas veces les preguntó el Señor, a cuántas personas las has guiado hacia mí? No encontramos en ninguna oportunidad esta pregunta. El Señor declara en Juan 6:44, fíjese bien, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuestra tarea es traer a Cristo a la gente. La obra de Dios es traer la gente a Cristo. Cuando evangelizamos no necesitamos preguntarnos cuántas personas he traído a Cristo. En cambio podemos preguntarnos a cuántas personas le he presentado a Cristo. ¿A cuántas personas le he hablado del mensaje del Señor Jesucristo? Predica, mi hermano, anuncia allí el mensaje de salvación a todos. Porque nuestro trabajo es contactar a cada persona con Cristo y el trabajo de Dios es convertirlos a Cristo. Nosotros tenemos que vernos como parte de un proceso. Jesús enseñó a sus discípulos esta poderosa lección durante su ministerio en Samaria. Cristo estuvo en Samaria por 2 días. Él no hizo ningún milagro para demostrar que era Dios en ese lugar. En cambio, les dijo a sus discípulos estas palabras, allí en Juan capítulo 4, versículos 35 a 38, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a siegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Algunos estudiosos de la Biblia consideran que los otros, como dice aquí, que trabajaron fueron tal vez los profetas del Antiguo Testamento o Juan el Bautista. Los discípulos tenían el privilegio de cosechar lo que otros habían ya sembrado. Por eso, cuando interactuamos con una persona incrédula, no necesitamos sentir la presión de traer a esta persona a Cristo. Eso es responsabilidad solamente de Dios, no la nuestra. Nuestro deseo ciertamente debe ser usado por Dios para ayudar a esta persona a avanzar un paso más cerca de la cruz. Ocasionalmente Dios nos da el privilegio tal vez de cosechar, pero sin embargo la mayor parte del tiempo estamos ocupados en el proceso de sembrar y de sembrar. Entonces, una vez más, nuestra responsabilidad es contactar, no convertir. Desde luego nosotros deseamos ver que cada inconverso que contactamos reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal y hoy mismo, ¿no es cierto? Pero aunque no lo haga, nosotros habremos hecho nuestra parte. Continúa predicando, mi hermano. Cristo dijo, haced discípulos a todas las naciones
Ellos llevaron el Evangelio a todo el mundo conocido porque obedecieron la gran comisión. En Marcos 16:15 también dice el Señor: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Debemos ir a todo grupo étnico y racial con el Evangelio de Cristo, pero también primeramente debes ir a tu familia si todavía no lo has hecho, debes ir a tus compañeros de trabajo, a tus empleados si los tienes, a tus amigos de infancia, etcétera, etcétera. Háblales del gran Salvador y de su salvación para todos los hombres. Segundo, Cristo dijo que los nuevos conversos deben ser bautizados. En Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después que la persona es convertida, debe ser bautizada y unida a la iglesia local. En Hechos capítulo 2:41 dice así la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Para ser un creyente sano y que crece, debo, como dice la palabra de Dios, ser bautizado en obediencia al mandato del Señor Jesucristo y como un testimonio público de mi nueva vida que tengo ahora en el Señor Jesucristo. El bautismo está conectado a la conversión y a la membresía de la iglesia. Primero, entonces, eres convertido. Segundo, eres bautizado. Y tercero, te haces miembro de la iglesia local. Los conversos deben ser bautizados, como dice aquí la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, aquí está en singular y nos está hablando claramente de la Trinidad. Y lo tercero que vemos en este plan del Señor es que Cristo dijo que enseñáramos sus mandatos a los que son bautizados. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las grandes verdades del Nuevo Testamento son suficientemente simples para que cada nuevo convertido las aprenda: la vida de fe, la santificación, la justificación, crecer y seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nos dice 2 de Pedro 3:18. También alimentarme diariamente de la palabra de Dios. El Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Es así, mi hermano, todo el día la palabra de Dios es tu meditación. También venir a Dios diariamente en oración. También debo confesar mis pecados a Dios. Si lo que he hecho es pecaminoso ante sus ojos, debemos confesar nuestro pecado. También debo asistir fielmente a una iglesia que cree y enseña la palabra del Señor. También debo contribuir dignamente al programa financiero de la iglesia por medio de las ofrendas en proporción a nuestros ingresos que el Señor en su providencia me va concediendo. O sea, no tener un espíritu mezquino, sino generoso para la obra de Dios. Debo confesar también mi fe en Cristo a los demás, ser un fiel testigo, señalando allí claramente hacia Cristo por medio de mi vida y por medio de mi hablar, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, qué importantes son que el discípulo, aquel que ha conocido a Cristo, se les enseñe. Estas son las cosas principales que se enseñan en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos enseñarle a todos los mandatos de nuestro Señor. Como conclusión, para terminar, mi querido hermano en Cristo, te pregunto, ¿se está apagando ese fervor por ganar a las almas en tu vida? Oh, quiera que no. Oh, que pueda ser avivado ese fuego, ese ardor para seguir predicando a nuestro Señor. En Lucas 18:8 dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que no se apague ese ardor por las almas, que podamos ser como Juan el Bautista. Dice allí en Juan 5:35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Cristo terminó su mandato de la gran comisión diciendo
que debemos hacer estas cosas hasta el fin del mundo. Esto muestra que la gran comisión está vigente hasta el fin de esta edad presente. Amén. Mi querido amigo, si hoy estás escuchando este sermón y todavía no tienes al Señor Jesucristo, no tienes esa seguridad de tu salvación, de partir de esta vida y ir a la presencia del Señor, hoy es el día, como dice su palabra, aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Quién eres delante de Dios? De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, todos nosotros, y tú eres un pecador perdido. En el Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O en Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios envió a su amado Hijo al mundo, al Señor Jesucristo, y Él murió en la cruz en tu lugar y en mi lugar como nuestro sustituto, y así pagó la pena de muerte por ti y por mí. Pero Él también resucitó de entre los muertos. Pero, ¿qué debes hacer para ser salvo? Es tu responsabilidad en creer en el Señor Jesucristo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto significa de que debes venir a Cristo y recibirlo como tu Salvador personal. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debes entender esto, que ser salvo es solamente por gracia y por la misericordia de Dios mediante la fe. No es ser salvo por medio de tus obras. La Biblia dice en Efesios 2:9: no por obras para que nadie se gloríe. No es por guardar la ley, ni tampoco por bautizarte. Solamente es por la fe en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz, descansando en esa obra sacrificial por nuestros pecados. Debes creer solamente en Él. Él te invita, Él te llama. Dice en Mateo 11:28: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No quisieras venir y descansar allí y depositar todos tus pecados en aquel que vino a perdonarte y salvarte? ¿Cuál es tu respuesta? ¿No vendrás en este día a ese llamado amoroso que Dios te está dando y decirle al Señor: Señor, creo en ti, perdona mis pecados, creo que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme, perdóname, hazme tu hijo, pues te lo pido en los méritos de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, sigue avivándonos en ese ardiente deseo que no se apague en nosotros, tus hijos, de predicar, de anunciar este mensaje de salvación. Hay un mundo que te da la espalda, hay un mundo que no quiere venir a ti, que quiere vivir en la oscuridad de sus pecados. Pero tú, Señor, eres misericordioso y amplio en perdonar, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Toca, Señor, sus corazones de muchos y hoy puedan venir a Cristo. Aquellos que están escuchando, aquellos que de una u otra forma han sido tocados y siguen siendo tratados por ti, Señor, que ellos no endurezcan sus corazones y en este día ellos puedan tomar esa decisión, esa determinación, decirle: Señor, creo en ti, soy ese pecador perdido a quien tú viniste a salvar. Padre, sigue edificando nuestras almas, danos ese ardor como Juan el Bautista, ese fuego, esa luz que irradie de nuestras vidas, porque te tenemos a ti. En los méritos de Cristo Jesús te pedimos.